Cuando quieras, Salvador, es todo tuyo. Un placer contar contigo y adelante. Bueno, pues gracias por la introducción. Buenas tardes y bueno, gracias por estar todas estas horas del café y la siesta. Espero que no os durmáis mucho. Así que nada, vamos a contaros el trabajo que llevamos haciendo con los sensores de fibra óptica, lo que hemos hecho tratando de meterlo en los composites y cosas que vamos haciendo que quizás se pueden aplicar en un futuro no muy lejano a la monitorización de los composites. ¿Vale? El título de mi charla ya lo conocéis. Pues, bueno, vamos a ir pasando, que es monitorización en tiempo real de los composites desde su fabricación, pero no voy a centrar solo en composites. O al final, cualquier material en el cual vais a ver que hemos puesto los sensores también podría ser considerado como un composite de una manera u otra. Bueno, lo primero es explicaros qué es un sensor de fibra óptica, ¿vale? Cómo funciona. Básicamente, lo único que necesitamos es meterle luz de entrada y calcular cómo es la luz a la salida. Esa fibra, pues bueno, va a estar en algún sitio donde se produce algún tipo de cambio ambiental y eso va a hacer que la luz interaccione. O bien, en sí la luz cambia tanto su amplitud como su fase, como su frecuencia. Frecuencia o longitud de onda es lo mismo, si habéis estudiado teleco o estáis familiarizados con temas de acústica, o su polarización. Estas son las 4 magnitudes de la luz o de un campo electromagnético, podemos pensar, y que le van a afectar. En principio, podemos hacer que el sensor sea más sensible o que podamos detectar una u otra magnitud. Todo dependerá al final de lo que se quiera monitorizar, entonces se potenciará una u otra. Y bueno, os vamos a contar, hay muchas formas de implementar esto, pero os vamos a contar la que nosotros utilizamos más a menudo, ¿de acuerdo? Sin decir que ni mejor ni peor que las otras, solo depende un poco de la aplicación que uno quiera darle al final. Como sensores, pues bueno, vais a ver que se puede trabajar o bien con un solo sensor en una fibra, o bien hacer una topología que se llama multipoint, o bien hacer una tipología que se llama distribuido, que básicamente cada milímetro, cada micra, depende del instrumento que utilicemos, de la precisión que tenga, pues podemos estar interrogando lo que está pasando incluso cada micra, ¿de acuerdo? Normalmente los sensores trabajan como en reflexión, lo cual es bastante útil, porque uno despliega un cable y lo único que tiene que es recoger la señal por el mismo cable, no necesita acceder a los dos puntos. Lo cual, pues bueno, muchas veces, como digo, es muy cómodo. Pero a veces se puede hacer por los dos sitios. Esto sería un esquema que se llamaría en transmisión en lugar de en reflexión. Pues en transmisión, bueno, pues uno tendrá redundancia, por decir algo, y tendrá tendrá algo de mejor calidad de reacción señal-ruido, si uno lo hace de una manera adecuada. Pero en principio lo normal es trabajar en reflexión, pero bueno, como se quiera se puede estar trabajando. ¿Por qué? Bueno, disculpar que la tenga en inglés, pero también es un poco por enterarnos. ¿Por qué los sensores de fibra óptica? Porque los sensores de fibra óptica, básicamente la mayor cantidad de ellos están basados en lo que es la fibra óptica convencional de telecomunicaciones. La fibra óptica convencional de telecomunicaciones es sílica, es SI, silicio 2, ¿de acuerdo? Y esto es una fibra muy probada en las telecomunicaciones, es la fibra por la cual nos llega la señal a nuestras casas, que existe toda una industria de desarrollo detrás, una industria muy estable, con lo cual es trabajar con un medio muy estable, el cual ha sufrido un gran desarrollo y con el cual se tienen muchos proveedores al alcance y esto hace que se tenga acceso y que si uno desarrolla un sensor ahora sabe que lo va a poder seguir desarrollando en el futuro y que incluso pueden haber mejoras. Esto para empezar. Lo primero que le cuentan a uno es que la fibra óptica pues es muy poco sensible y por eso nos llega la señal a nuestro hogar. Pero eso no es del todo cierto, ¿no? Y estos son los ejemplos que vamos a ver. Entonces, si ya nos vamos a la fibra esta de vidrio, de silicio, que luego vamos a ver que hay otro tipo de fibras, pues bueno, tiene un tamaño muy pequeñito, de 125 o 200 micras de diámetro, incluso se pueden hacer hoy en día más pequeñitas, con lo cual, bueno, va a ser fácil de embeber en determinadas estructuras sin apenas impacto estructural. Ya os digo que últimamente pues, hay desarrollos de 30 y menos micras. Pesa muy poquito, si la habéis tocado es como un pelo prácticamente en cuanto a dimensiones, a peso, a tamaño, con lo cual pues es una aplicación que para aplicaciones donde el peso es importante, como el tema aeroespacial o el tema de los vehículos, incluso barcos, bueno, pues puede llegar a ser importante.
Además, tiene una atenuación muy pequeñita, por esto también nos llega la señal a nuestra casa, ¿no? de televisión. Y podemos poner sensores más allá de 100 kilómetros de una unidad central. O sea, bueno, si uno quiere sensar en remoto cosas muy distantes, pues no hay ningún problema. Pero bueno, también puede sensar cosas a un par de metros, que si alguna vez tenéis algún cable que lleva, algún sensor que está conectado a un cable, veréis que ya cuando lleva unos cuantos metros de un cable, de un par trenzado, un cable coaxial, empieza a tener bastantes problemas de ruido que se nos cuela, de distorsión. Bueno, en la fibra no hay problema si uno trata adecuadamente. Otro aspecto muy importante es que es un elemento pasivo. O sea, es el sílice que no reacciona con ningún campo electromagnético externo, con lo cual no le interfiere nada externamente en principio y además no es inflamable, es compatible con un montón de sitios donde pueda haber cualquier tema explosivo o cualquier sitio peligroso, ¿no? Es sílice que es bastante inerte como tal, incluso si son de polímero, pues lo mismo. Luego además tiene una respuesta muy rápida, podemos hacer que los sensores respondan a velocidades de kilohercios, de megahercios, incluso de gigahercios. Depende también del dinero que nos queramos gastar. Por eso también recibimos señales de televisión de tanto ancho de banda cada vez más y más, y nos ofrecen gigas. Por lo mismo con los sensores, podemos ir hasta gigas, ¿no? Depende un poco de lo que uno quiera. Todo esto le hace que en un solo cable de fibra podamos monitorizar muchos sensores, muchos puntos o muchos, sí, desde cientos hasta miles, ¿no? Y ponerlos muy cerquita unos de otros, desde una distancia de metros, centímetros, milímetros, micras, al final un poco lo que uno decida. Luego, bueno, al ser algo tan pequeñito, podemos hacer un empaquetado adecuado para cada instalación. Podemos ser compatibles con sensores tradicionales, no ocupan mucho y bueno, nosotros trabajamos a veces, no siempre los sensores de fibra óptica son lo mejor, entonces a veces pues trabajamos con sensores eléctricos y los compatibilizamos. Y luego el material es muy estable, la sílice es un material que perdura años y años, es el vidrio básicamente, pero es un vidrio súper, por decir algo, depurado, muy limpio. Entonces, si tenéis, por decir algo, el cristal que tenemos en casa, que bueno, pues nunca parece que envejece, pues este que es un vidrio ultra puro, pues mucho mejor. Lo cual hace que en términos al final de resolución, de precisión, de término a largo plazo, pues sea algo muy fiable estos sensores y podamos trabajar con ellos. Además, hoy en día ya no solo es sílice, sino que bueno, hay materiales compuestos, sobre todo de polímeros, que se están empleando y que pueden funcionar igualmente que la sílice, ¿de acuerdo? Entonces se están haciendo desarrollos por determinados laboratorios que nos dejan determinadas fibras hechas en materiales compuestos que podemos probar y ver un poco su funcionamiento, ¿de acuerdo? Lo cual parece que sean todos beneficios, pero realmente no son todos beneficios. En la fibra óptica, a mí, igual que me gusta hablar de los beneficios, también me gusta hablar de las cosas que no son tan buenas. Entonces, el problema de la fibra óptica comparado con algunos sensores es que se necesita un cable, ¿no? Es un sensor cableado. Entonces, bueno, eso se necesita que además tengo que poner una fuente de luz, un detector y una fibra. O sea, uno puede tener un sensor que se llamaría wireless, ¿no? Inalámbrico, y uno lo coloca en un sitio y bueno, él ya emite la señal hacia donde sea y no necesita, incluso con una pequeña pila, no necesita más alimentación. Nosotros, bueno, tenemos que tener la fibra, tenemos que tener una fuente de luz y un fotodetector. Lo cierto es que hoy en día se pueden hacer las cosas customizadas y muy pequeñitas y podemos hacerlo del tamaño de un milímetro cúbico, por decir algo, ¿no? Y luego veréis algún pequeño ejemplo de esto. Pero en sí necesito la fibra, necesito una fuente de luz, necesito un fotodetector. Bueno, ya veremos si lo hacemos pequeño. Entonces, claro, necesito esto. Para esto hay una solución, sí, lo que se llama la fotónica integrada. La fotónica integrada es esto, es hacer una fuente de luz que apenas es más pequeña que un milímetro cúbico, un fotodetector que vale un milímetro cúbico, y todo ponerlo muy pequeñito, muy compacto en una zona muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en lo que se está invirtiendo hoy en día mucho dinero. Hay un PERTE del semiconductor que parte es de fotónica integrada, que es para hacer todos estos desarrollos. Y bueno, pues con un poco de tiempo y unos años creo que todo esto va a mejorar. Con lo cual es el siguiente punto, ¿no? El siguiente punto de estos sensores de fibra óptica, hoy en día la fibra es muy barata ya.
Realmente la fibra es más barata que un cable coaxial porque al fin y al cabo no tiene metal. Y os digo que se fabrica en grandes cantidades. Por nuestras calles hay cientos de kilómetros de fibra óptica, por los océanos cruzan cientos de kilómetros de fibra óptica. La fibra óptica hoy en día es muy barata. Pero si compráis un sensor de fibra óptica veréis que no es barato. No es tan barato. ¿Por qué? Porque necesito la fuente de luz y el detector, además de una cierta electrónica de control. Y eso es lo caro hoy en día, ¿no? La unidad central, el data logger, que llamaréis hoy en día. Pero nuevamente, a medida que cada vez más se van utilizando estos sensores de fibra óptica, pues estos data loggers van poco a poco bajando el precio. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y lo que os digo, y también cada día se está invirtiendo más en este tipo de fotónica integrada para reducir bastante el precio de estos data loggers. Bueno, yo, aunque no es exactamente para el caso, yo sí que os cuento la anécdota, ¿no? Como ha dicho Elena, yo empecé a trabajar hace más de 25 o 30 años en esto de la fotónica y al principio teníamos una máquina que se llamaba empalmadora, era para empalmar 2 fibras ópticas y era una máquina que costaba una auténtica barbaridad de dinero y que compramos con la Escuela de Física, con la Facultad de Física de aquí de Valencia y la Politécnica, compartimos los gastos a mitad porque era una auténtica barbaridad de dinero lo que valía. En aquel momento solo Telefónica tenía 2, nosotros teníamos otra y bueno, y la UPM tenía otra, ¿no? Y prácticamente en España nadie tenía. Estoy hablando de los principios de los años 90. Hoy en día empalmadoras, como hacen falta tantas, de tanta fibra que se ha echado para que nos lleguen a nuestras casas, bueno, no voy a decir que las regalan con los cupones del supermercado, pero bueno, el precio ha decaído un montón. O sea, hoy en día vale 1.000 euros, cuando en el equivalente hace 20 años valía 100.000 euros. Una cortadora que era un elemento de mucha precisión, que valía como 20.000 euros, hoy en día prácticamente nos la regalan por 500, 600 euros, incluso acaban comprándola, ¿no? Bueno, habrá que ver cuánto tiempo tarda, ¿no? en estos desarrollos de fotónica integrada, de lo que hoy en día vale un data logger, que hace unos años valía pues 40.000, 50.000 euros, hoy vale 20 o menos, ya hay de 10.000 o menos. Pues bueno, cómo va evolucionando esto y cómo va bajando a medida que el número de aplicaciones incremente y que abaraten los costes. Pero bueno, habrá que verlo. Y bueno, y luego pues hay muchos sensores de fibra óptica ya. Voy a contaros en los que trabajamos nosotros, pero todavía faltan algunos por desarrollar, evidentemente. Y bueno, la fibra óptica puede ser una solución para ellos, pero no para todos. Tampoco hay que pensar que los sensores de fibra óptica no son una solución para todo, pero hay que evaluarlos. Y bueno, y luego hay sensores de fibra óptica y sensores fotónicos. O sea, no todo tiene que estar metido en una fibra óptica, ¿vale? Y dependerá para qué, pues unas cosas serán mejores u otras. Pero bueno, ya os digo que todavía hay mucho por recorrer. Bueno, después de estas desventajas, simplemente os quería volver a poner la parte de todas las ventajas que hay de los sensores de fibra óptica, ¿vale? Hoy en día la desventaja quizás podríamos ser el coste y el cableado, pero bueno, vamos a ir viendo estas cosas. Bueno, resumiendo o recordando otra vez, pues lo mismo, ¿no? Entonces, un sensor de fibra óptica es algo que le mete la luz dentro de la fibra, algo que saca luz de esa fibra y miramos a ver qué ha cambiado, ¿no? De la luz, la amplitud, la fase, la longitud de onda, la polarización, y por en medio, en esa fibra, algo habrá pasado para que reaccione a lo que queremos medir. La habremos curvado la fibra, la habremos metido en un líquido, ahora es en un sitio donde haya habido un pH, la habremos movido, algo pasará. Entonces, hay que diseñar un transductor, hay que diseñar en esa zona roja, ahí es donde vamos a hacer el sensor para que interactúe con lo que queremos sensar. Y queremos sensar solo una cosa. A veces pasarán muchas cosas en el entorno y solo queremos sensar una. Bueno, habrá que ver cómo hacemos que solo sense una, o bien luego aquí haciendo un procesado para las muchas que capte, quedarnos solo con la que es importante y con el otro, que podemos decir que es un ruido, lo acabemos despreciando. Bueno. Entonces, la manera de configurar un sensor hay 100.000. Pues si uno quiere detectar la fase, que es lo más sensible, pues uno diseña lo que se llaman las cavidades interferométricas. Estos interferómetros hoy en día, bueno, incluso a lo mejor lo habéis oído, es para captar neutrinos, ¿no? Entre otras cosas, es un interferómetro. O si uno quiere ver, pues puede mirar la polarización de la luz, que también puede hacerlo bastante sensible, y puede intentar definir un poco lo que está pasando. O bien puede meter la luz y ver un poco, escuchar esa luz cuando se mete, hace cierto ruidillo, el ruidillo que nos viene para atrás, que son efectos que se llama el scattering de Rayleigh,
o efectos no lineales que pueden ser el scattering de Brillouin y de Raman. Entonces ese ruidillo pues también puede hacer que cambie ese sonidito que tenemos, que realmente no es un sonido, sino que es la luz que vuelve para atrás, pero le cambia un poco y parece que sea ruido, pero podemos sacarle algo, ¿no? de esa señal que nos vuelve un poco para atrás. Bueno, todos estos sensores están muy bien y todos más o menos funcionan al final de una manera algo parecida. Con el que nosotros solemos trabajar más, con nosotros también hemos trabajado y depende del desarrollo, y algunas de las cosas que os voy a contar es con algunos de los otros desarrollos, pero con el que más solemos trabajar es con unos que se llaman FDGs. Y ya os digo que lo que vamos a ver aquí aplica para los otros. O sea, no quiere decir que si lo hemos hecho con FDGs porque no se puede hacer con los otros o al revés. Se puede hacer todo, pero dependiendo un poco de la precisión que uno quiera o para la aplicación del entorno, la estabilidad, uno puede trabajar con unas o con otras cosas. Lo bueno de las FDGs es que dan una buena precisión y son muy estables. Entonces, para una aplicación real, no una aplicación de laboratorio, si os contase aquí el trabajo de investigación que tenemos, no os contaría solo las FDGs, os contaría de muchos otros sensores, porque para publicar papers pues está muy bien hacer cosas, bueno, muy divertidas, pero muy, a lo mejor poco aplicadas, ¿no? Y un poco para la conferencia lo he intentado que hablaros de las cosas más aplicadas, de los sensores más aplicados que hay hoy en día. No quiere decir que las otras con el futuro pues no se puedan aplicar también, pero bueno. Entonces la FDG es un sensor bastante estable y con bastante buena precisión. Y es, bueno, bastante intuitivo de entender y por eso un poco es por lo que lo he intentado utilizar en la presentación de hoy. Básicamente es que uno mete la luz en la fibra y mete la luz con todos los colores posibles, ¿no? Entonces, dentro de la fibra se ha generado, se ha fabricado, y esto lo hacemos aquí en la Politécnica, hemos fabricado un filtro. Un filtro que, para los que lo entendáis, es una variación del índice de refracción, es como lo que se llamaría un filtro multicapa. Y esto hace que cuando la luz entra y ve una pequeña discontinuidad, parte de la señal se refleja para atrás, parte se transmite. Aquí nuevamente parte se refleja para atrás, parte se transmite. Y al final se acaba formando una cavidad. La respuesta de esto no es más que de todos estos colores que metemos, hay uno que resuena y es el que vuelve hacia atrás, en este caso el amarillo, y todos los demás se transmiten. Esto lo que quiere decir básicamente es que esta resonancia, que le llamamos la longitud de Bragg, y por eso estos sensores se llaman sensores de Bragg. Bragg, si lo buscáis, es un padre y un hijo que por un tema parecido a esto, no en fibra, ya les dieron el premio Nobel a principios del siglo XX, de los resonadores de Bragg. Pues bueno, básicamente la resonancia de Bragg es proporcional a algo muy simple, a 2 veces la diferencia o sea, el valor medio del índice efectivo y cada cuánto tiempo se producen estas perturbaciones. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo cambio el periodo, pues la resonancia se mueve. O si yo cambio el valor medio del índice de refracción, la resonancia se mueve. Entonces, con esto tan sencillo voy a poder detectar cambios en el medio, ¿vale?, que quiera detectar. Un poco para que lo veáis, aquí tenéis 4 FDGs puestas en un tramo de fibra. Apenas lo veréis, no sé si lo lleguéis a ver, pero la fibra está por aquí, un poco nuevamente para que veáis lo pequeñito y lo poco que ocupa esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño vídeo y aquí veis la respuesta de las FDGs. Aquí prácticamente no se ve nada y aquí mi compañero simplemente toca una de ellas y veréis cómo aquí sube. Simplemente está detectando un pequeño cambio de temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, hace un poco más de presión de la que debería, pero como veis va simplemente subiendo la temperatura. Parece que no estén, pero están ahí, ¿de acuerdo? Va a volver a tocarlas. Si queréis lo avanzo un poco más. Y bueno, lo mismo puede ahora con una punta de un soldador que está a una temperatura bastante alta. Bueno, pues simplemente aproximándolo un poco, como veis, aquí cambia un poco la temperatura de una, me voy a la otra, ¿vale?, responde y así sucesivamente. Bueno, lo que estamos viendo es simplemente un cambio de temperatura, porque el cambio de temperatura lo que hace es cambiar el índice de refracción del medio, lo dilata un poco y se ven esos cambios. Bueno, lo mismo puedo hacer en lugar de simplemente cambiar el índice de refracción, como digo, puedo cambiar el periodo, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es escribir 20 FDGs, ¿de acuerdo? Realmente en esa línea habían 20, realmente hay 4 aquí y las otras 16 están aquí enrolladitas, y aquí vemos, como veis, que hay como 20 resonancias, ¿de acuerdo? Podemos fabricar para que podemos estar viendo las 20 al mismo tiempo, de tal manera que si ahora nuevamente mi compañero pues va a estirar una de ellas, se va a mover
vais a ver aquí movimientos en estas resonancias de ahí, moviéndolas. ¿De acuerdo? Como veis, cada una se va viendo. Entonces puedo estar viendo 20 o más al mismo tiempo y viendo dónde en un momento dado se produce un estiramiento. Pues si lo embebemos en un composite donde hay un esfuerzo determinado, ¿no? Bueno, esto es un poco el concepto sencillo. ¿Cómo fabricamos esto? Pues lo podemos fabricar, aquí veis una pequeña animación que en su día hicimos. Bueno, vamos a contar más cosas y es simplemente un láser un láser de ultravioleta que lo que hace es que lo llevamos a través de unos espejos, si alguna vez venís a Valencia estéis invitados, y con una determinada potencia, lo que hace es que cuando incide en la fibra óptica, previo a lo que se llama una máscara de fase que crea un patrón de difracción, lo único que hace es que estamos variando el índice de refracción. Entonces hacemos pequeñas iluminaciones que es el láser infrarrojo y aquí se va formando poco a poco la cavidad, ¿no? Entonces ya tenemos la cavidad formada. Entonces, bueno, esa cavidad, esa fibra, nos la podemos, por ejemplo, llevar a... Esto es una aplicación de alta temperatura, que luego hablaremos. La podemos instalar en un puente. Y aquí tenemos la FDG puesta en un determinado puente. Y bueno, aquí están las resonancias, que las hemos puesto a longitud diferente. Y en un momento determinado, pues bueno, podía pasar un camión o lo que fuese. Y bueno, tiene un accidente. Y en un momento determinado pues hay más fuego y lo detecta más la FDG que está más cercana, esta que está un poco más lejos lo detecta menos, el puente pues, se pone menos incandescente y la que está más lejos pues, se pone un poco más. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo estar continuamente mirando y ver un poco lo que le ha pasado en el puente, si hay fuego o no. Bueno, con esto llevamos trabajando pues, más de 20 años. Empezamos con un proyecto en el 2001, un proyecto de demostración con Telefónica, un proyecto que se llamaba europeo, se llamaba Soho. Y entonces ya Telefónica tenía muchos cables, muchas fibras por la ciudad y estaba pensando, bueno, esa fibra la puedo poner por los edificios y puedo detectar si en los edificios hay temperaturas muy altas o si las adhiero al edificio, puedo detectar si ese edificio está sufriendo alguna tensión estructural demasiado grave o no. Entonces, bueno, hicimos un estudio, demostramos la viabilidad y bueno, y aquí tenemos, bueno, este es mi compañero David con el láser y aquí un poco preparando la fibra. Desde entonces, pues bueno, hemos tenido bastantes proyectos. Estos son proyectos de investigación. Hemos puesto el primero y los últimos que van los últimos 5 años, desde una RC, que existe focalizados en la universidad, pues bueno, es un proyecto bastante distinguido, de 3 millones de euros, redes Marie Curie, proyectos europeos, bueno, y proyectos nacionales que han habido con ello, y así estamos trabajando durante los últimos 20 años. Bueno, con estas ideas, pues ya hace más de 15 años fui a la gente de la Escuela de Caminos y les dije que con una fibra pues podíamos detectar la variación del movimiento de unos edificios. Al principio no me creyeron mucho, pero poco a poco me hicieron caso y claro, les conté que con una sola fibra podía poner a lo mejor 50 sensores, entonces evitarnos todos estos cables que ellos hasta entonces utilizaban con las cargas extensiométricas y quitarnos todo esto de en medio, ¿no? Y bueno, todos estos cables, o si pensáis por una aplicación aeroespacial, pues imaginaos el peso que os quitáis. Además, el hecho de tener solo un cable, pues no tenía ruido, era todo mucho más estable, mejora, precisión, lo empezaba a mejorar. Evidentemente, la primera prueba que hicimos no funcionó, ¿vale? Como siempre, una cosa en el laboratorio funciona, pero en la vida real, pues bueno, había problemas que no habíamos calculado, pues cuando le pegó el sol, no habíamos puesto sensores de temperatura, pero bueno, evidentemente poco a poco pues todo fue mejorando y hace unos años fundamos la spin-off CalSense, que si queréis ver la página web, pues bueno, está fundada desde finales de 2013 y con ella pues bueno, poco a poco hemos empezado a monitorizar estructuras civiles como puentes cuando se tirantan o túneles o bueno, una serie de aplicaciones que han habido. Por ejemplo, un poco para que veáis, hoy en día estamos monitorizando pues, 3 puentes que hay en el sur de la provincia de Alicante, están más allá de 100 kilómetros y tenemos un centro de control aquí en Valencia y hemos puesto sensores y cámaras. Ya os digo que manejamos sensores ópticos y eléctricos, un poco lo que nos convenga. Como veis, aquí empiezan los sensores a dar algo y es porque se está acercando un tren que tiene una determinada velocidad y ahí cambia el acelerómetro y lo que sea. Este es un poco el centro de control que hoy en día tenemos y estamos reportando continuamente en cables. Yo creo que podría cambiar para que lo veáis un poco en directo.
sé si tengo abierto el navegador. Disculpad. Es que creo que a lo mejor debería cambiar. Bueno, esto, si veis la pantalla, esto es hoy en día por ejemplo, la aplicación que tenemos para Ferrocarriles de la Comunidad Valenciana y, por ejemplo, este es uno de los puentes que tenemos instrumentado. Entonces, como veis, es en tiempo real, esta es la hora, Calsens, y bueno, podemos intentar ver, por ejemplo, los sensores de aceleración lo que está pasando. La verdad es que tarda en cargar, tiene un montón de datos, poco porque nos ha pedido Ferrocarriles que dejásemos ahí todos los datos, entonces al principio tarda un poco en cargar y bueno, vais a ver un poco. Esto es los problemas del directo. Bueno, aquí está. Entonces parece que no haya registrado nada y es porque, bueno, aquí se ve una línea y es porque es un tren de cercanías que pasa cada 30-40 minutos. Es la línea que va desde Alicante hasta Denia, es una línea muy bonita, si alguna vez tenéis tiempo por el sur de Alicante, pasa por unos acantilados, por estos puentes y bueno, pues como ya eran muy viejecitos, tenía más de 100 años, nos pudieron instrumentar. No pasa cada mucho tiempo, pero puedo pedirle que en lugar de que me dé la información de los últimos 30 minutos, me dé de los últimos 12 horas. Entonces, pues aquí están los acelerómetros registrando un poco lo que ha pasado en las últimas 12 horas y podemos verlo. Bueno. Puedo cambiar el acelerómetro, tenemos una serie de acelerómetros, o puedo irme, por ejemplo, a los sensores de deformación. Tardar nuevamente un poco en cargar y nuevamente pues eso, tenemos un montón de sensores de deformación midiendo lo que está pasando. Disculpar un poco el minuto que perdemos. Aquí podéis chequear el WhatsApp si queréis. Bueno, aquí nuevamente lo mismo, parece que no hayan, pero si en lugar de los últimos 30 minutos, le digo las últimas 12 horas, las últimas 6 horas, pues aparecen aquí cada paso del tren, registramos solamente el paso del tren para no registrar mucho. Bueno, pues aquí estoy viendo un poco lo que está pasando, veo un poco dónde tengo colocados los sensores, tenemos pues una serie de vanos, yo puedo elegir el vano que quiera, puedo elegir el sensor que haya, bueno, y así pues, un poco hasta 500, puedo ir actualizando un poco la información. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces, como veis, bueno, esto es un poco lo que hemos venido haciendo. Pero además de esto, pues bueno, además de monitorizar, hemos seguido haciendo otra serie de desarrollos que pueden ser interesantes. En su día nos contactó la Agencia Espacial Europea para desarrollar sensores que querían ver que ya sean más de 1000 grados y les desarrollamos un sensor sabiendo que la fibra aguanta 1400 grados centígrados antes de fundirse. Pues bueno, podíamos estar haciendo 1000 grados y bueno, les desarrollamos. Había que hacer un determinado tratamiento a las gratings y aquí veis un pequeño sensor, como si fuese un termopar, pusimos 3 gratings aquí en la punta, que eran aquí, y los sometimos a distintos ciclos de temperatura, o también le hicimos curvas de respuesta de determinados test estandarizados por la ISO. Y aquí veis cómo, bueno, como hacíamos ciclos de temperatura entre 500 y 850 grados, porque era una aplicación que nos pidieron en concreto, y bueno, por un lado se ve la temperatura y por otro se ve el desplazamiento de esa resonancia y cómo se va viendo cómo llega siempre al mismo sitio. Aquí está cuando lo utilizamos a 1000 grados, lo hacemos distintos ciclos, subimos y bajamos y como veis, bueno, pues apenas no hay prácticamente estéresis, ¿de acuerdo? Sí que hay un pequeño error de 1 grado como mucho, un par de grados, pero bueno, en un margen de 1000 grados pues no está mal. Igual que hacemos para altas temperaturas, pues bueno, también nos llegó determinada gente y pensamos que nos pidieron hacer en temperaturas criogénicas. Y bueno, pues tenemos acceso a un criogenador que nos dejaron el acceso y empezamos a ver en condiciones de vacío. Me interesaba ver si podíamos hacer un sensor que soportase o que funcionase bien de 14 a 30 grados Kelvin y que incluso llegase a esta temperatura ambiente. Bueno, aquí veis un poco la respuesta en el ciclo desde 14 Kelvin hasta casi los 300 y lo que interesaba también era hacer en esta zona baja, hacer el zoom. Y bueno, pues aquí tenemos varios ciclos y bueno, más o menos el comportamiento como estaba bastante bien. No tiene la excursión tan grande como a temperatura ambiente porque la fibra no reacciona tan bien a temperaturas criogénicas, pero algo sí que reaccionaba lo suficiente para lo que nos queríamos en ese momento. Hablando ya de los composites y de los materiales un poco más que estáis acostumbrados a ver,
pues hemos estado trabajando con Aimplas, que los tenemos aquí al lado, y la verdad es que, bueno, gracias a ellos empezamos a entender un poco mejor los composites. Entonces nos propusieron, pues, bueno, colocar FDGs en el proceso de fabricación de una pieza de este estilo, con carbón reforzado, y poner distintas FDGs en las distintas capas y también en la bolsa de vacío, ¿no? Un poco para ver cómo curaba este proceso y ver si podíamos sacar una serie de datos. Bueno, lo curaron en el horno y aquí, bueno, como podéis ver, pues bueno, poníamos sensores en la parte de arriba, pero también internamente en la pieza, ¿no? Entonces se veían como la curva de temperatura más o menos seguía, pero en un momento dado aquí se producían una serie de fenómenos que son dignos de estudiar por ver cómo un poco se estaba cumpliendo la pieza. Es más, cuando al final la pieza se sacaba del horno y se dejaba que la temperatura pues se relajase, pues de repente sufría algún estrés en la pieza bueno, pues que había que estudiar a ver lo que estaba pasando con esa pieza, porque a lo mejor puede producir algún daño. Igual que podíamos curar dentro de un horno, pues podíamos curar en un brazo de microondas. Aquí curaban por microondas y claro, en microondas no podían utilizar cualquier termopar para ver la temperatura en la cual estaba sometiendo a la pieza. Por esto de lo bueno de estos sensores de fibra que podían utilizar en una zona de un campo electromagnético muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se veían nuevamente los sensores de temperatura a distintas alturas, ¿vale? Y un poco cómo se veía cuando pasaba el brazo robótico que calentaba, pero luego esa temperatura no se mantenía en la pieza, ¿de acuerdo? Y eso hacía que a lo mejor una cosa que les ayudamos a ver es que como pasaba el brazo robótico calentaba, pero luego tardaba un poco en pasar, se volvía a enfriar la pieza, entonces no acaba de curar del todo bien. Podría ser una de las historias, además de que al final no funcionase. O intentamos con ellos meterlos en piezas, en listones de estos, en BIMs, mediante un proceso de pultrusión, meter los sensores y ver que realmente sobrevivían y que las FDGs se podían meter y verlo. Entonces, bueno, metimos este proceso de pultrusión y estamos además últimamente metiéndolos en tapes. ¿Para qué? Bueno, una vez se metían, se analizaban cómo esto funcionaba, esta varita que habíamos hecho. Y como veis, bueno, veíamos cómo se metía a ciclos de tensión y más o menos la varita funcionaba bastante bien y parecía que respondía perfectamente bien hasta que en un momento dado pues, se llegaba a romper. Y lo cierto es que si medíamos en detalle la FDG, lo que uno esperaría es que fuese y viniese exactamente por el mismo sitio. Pero como capturábamos lo que estaba pasando con la FDG, ya en el primer proceso de estirado, como podéis ver, aquí hay ya al principio hay un pequeño estiramiento interno que se produce en esta varita y que ya nos estaba avisando de que algo se iba a producir. O sea, porque en teoría tenía que haber subido y bajado por el mismo sitio. Pero ya en el primer proceso de estirado, que parece que esté funcionando bien, pero no tal. Con lo cual, bueno, la verdad es que al tenerlos embebidos nos puede estar avisando mucho antes incluso de lo que uno visualmente pueda estar viendo de lo que pueda llegar a pasar. Bueno. También, por ejemplo, estamos viendo ahora con unos compañeros aquí de la Politécnica que están curando la resina que inducen, bueno, en este proceso, en el proceso de Bari. Hemos puesto sensores en la bolsa de resina por fuera, se crea el vacío inicial y en un momento dado se empieza a infusionar la resina y empieza a progresar poco a poco. Entonces, un poco lo que se ve, que no habían pensado ellos, que al inyectar la resina de repente se produce una compresión de la bolsa de vacío, luego empieza a llegar la resina y cuando la resina llega donde están colocados los sensores, pues evidentemente se estiran un poco, pero luego, y que no lo habían pensado, este sensor se vuelve a comprimir y es porque una vez pasa la resina, un poco la bolsa de vacío se va aplastando hacia abajo y entonces sufre este proceso de compresión que no habían pensado. Bueno, son cosas que te dan el hecho de poner sensores. Estos eran simplemente sensores que podíamos ver con tensión, con temperatura, incluso con vibraciones. O sea, también podíamos estar escuchando las vibraciones que se están produciendo ahí. Pero uno puede ir más allá y puede no solo ver esto, sino que si puede poner varias fibras, pues puede reconstruir la forma de cómo se está reconstruyendo la pieza o cómo se está doblando la pieza. No solo la tensión superficial, sino puede ver la curva y hace qué forma se dobla la curva. Esto lo podemos entender muy fácil. O sea, yo coloco unas fibras en una serie coloco unos sensores en unos núcleos
y otros en otro núcleo exterior, y entonces lo que pasa es que los que están más cerca de la curvatura, estos se van a comprimir más, mientras que estos se van a expandir más, ¿de acuerdo? Los que están por encima del eje neutral se van a comprimir y estos se van a expandir. Entonces, si yo estoy continuamente viendo las FBGs que se comprimen y las que se expanden, pues yo puedo saber un poco hacia dónde está esa curva. Con un pequeño algoritmo puedo reconstruir la forma. Bueno, y esto es un poco lo que hicimos trabajando con la gente de la Universidad de Twente, que con ellos les pasamos sensores para que los pongan en brazos articulados del robot, sobre todo para cirugía. Estamos trabajando en un proyecto para asistir en la cirugía de un robot en futuro, que será para cerebro, ¿no? Para ayudar al cirujano. Entonces, bueno, aquí veis un poco, lo que hicimos fue, esto es un pequeño tubito en el cual pegamos fibras por todos los lados, por 4 lados, y aquí la reconstrucción en directo un poco de la forma que se hacía con el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues si la doblo, fijaros el algoritmo cómo sigue esto. Bueno, tiene evidentemente un tiempo de latencia, pero bueno, todo esto se puede mejorar con el tiempo, ¿no? Mejorando los algoritmos, mejorando la computación, pero como veis, yo puedo darle una idea al cirujano de la forma o del sitio hasta donde ha llegado. O por ejemplo, bueno, esto es una aplicación que nos pidieron una empresa de colchones, ver si podíamos detectar cuando una persona se acostaba en la cama, qué zona, cómo se acostaba, qué peso tenía, cómo dormía esa persona. Bueno, evidentemente en un colchón no le podemos pedir un equipo de 10.000 euros, entonces hubo que hacer algo muy customizado. Entonces, bueno, hablamos con la gente de ITEX, nos desarrollaron unas fibras especiales y la idea era, bueno, embeberlas dentro del tejido de la funda del colchón, trabajar en el visible, trabajar con LEDs muy baratos de estos que nos venden para Halloween, ¿no? Pues prácticamente de estas lucecitas de Halloween coger una, ¿vale? Hacer que pasase a través de una fibra de plástico con unas máquinas que utilizaban la gente de ITES para tejido, pues bueno, para hacer unos tubitos de plástico, y desarrollar una electrónica muy barata, con un fotolector muy barato. Esto es un poco la electrónica. Aquí son muestras un poco de tejidos que habían, desarrollamos una app, pero bueno, básicamente el precio de esto era detectar que al final un sistema valiese no más allá de 10 euros, ¿no? Para que se podía detectar. Bueno, pues aquí no la tengo porque, bueno, estamos acabando de desarrollar cosas, pero bueno, sí que se podía detectar que cuando una persona la tocaba, pues determinados, como que cuando uno se acostaba sobre el colchón, pues más o menos definía un poco dónde estaba, ¿no? Si estaba en un sitio o en otro del colchón. Un poco para que veáis, se pueden desarrollar distintos tipos de fibra, y aquí veis un poco lo sensible que puede ser esta fibra de plástico, ¿no? Es un vídeo en el cual, bueno, aquí veis una pequeña resonancia y cómo, fijaros que con un pequeño toque en el dedo, enseguida se va a notar. Fijaros que fijaos en el dedo, apenas la toca un poquito, ¿vale? Apenas la toca y enseguida lo sensible que es esto. Bueno, aquí además tiene los espectros de los sensibles que pueden ser a distintos kilohertz. Bueno, pues dependiendo de la aplicación, pues bueno, esto podría ser una cosa u otra, ¿no? Bueno, esto es un poco cosas que, por ejemplo, lo hicimos con la UPC de Cataluña, que querían detectar los modos vibracionales al meter en un eje que está dando vueltas sobre el agua. Bueno, esto simplemente para pensar que bueno, se podían meter las fibras en este eje que daba vueltas y giraba. O con los compañeros de TSI, bueno, hace una pequeña demostración, simplemente cogieron un pequeño pilar, colocamos unos sensores y con un shaker lo hacían vibrar y bueno, pues al final podíamos detectar los modos vibracionales de a qué frecuencia podía resonar esto, ¿no? O sea, un poco para veros la capacidad. Para que veáis más cosas, pues estamos trabajando, por ejemplo, embebiendo fibras en otro composite un poco diferente, que es el alquitrán, ¿no? en la carretera, y empezamos a colocar sensores en la carretera para detectar el paso de vehículos, el peso del vehículo,
o incluso si una persona estaba pasando por ahí, ¿no? Entonces colocamos distintos sensores y un poco para que veáis, bueno, esto es una aplicación muy parecida a la que hemos visto de puentes, cómo detectaban el paso de vehículos en función de dónde esté esta nube de puntos, más arriba o más abajo, pues tiene más o menos peso, o pasaba por distintos sensores. Esto es el paso por un sensor durante 20 minutos, pues podía detectar, comparando un sensor con el otro, la velocidad a la que va un determinado vehículo, sin saber la matrícula, por supuesto, no tenemos ningún tipo de cámaras, pero a veces hace falta tener este tipo de datos. Y un poco para que veáis lo sensible que puede ser, pues bueno, aquí lo tenemos puesto, por ejemplo, en esta zona, y no sé si se aprecia mucho en la pantalla, pero vais a ver cómo pasa una pequeña furgoneta y cómo esta zona de aquí se mueve. Esto, bueno, más o menos podría pasar que no es mucho, pero nuevamente esto es a ver mejor, vais a ver cómo una persona pasa y de repente vais a ver cómo aquí se está moviendo, ¿no? O sea, por sensores que estaban metidos dentro del asfalto. Evidentemente está su técnica para meterlos ahí. Otros trabajos es meterlos dentro de una propia cañería, de una propia tubería de agua, ¿no? Y esto estamos trabajando con Aguas de Valencia para detectar fugas cuando se produce en una tubería de agua, pues evidentemente se genera un pequeño ruido, ¿no? Y eso se detecta, o bien ya en otra serie de tuberías ponerlo fuera, en la parte de fuera, para detectar pues, qué pueda pasar, ¿no? Las tuberías, al fin y al cabo, sabéis que se detectan, hay gente que coloca micrófonos y por ultrasonidos detecta que hay ruido, pero imaginaos que estáis en un ambiente muy ruidoso. Bueno, pues a lo mejor colocando algunas FDG sobre las paredes se pueden detectar, y esto es un poco lo que estaba pasando, ¿no? En un entorno así bastante ruidoso, pues en un momento dado con las fibras pues podemos hacer una cierta transformada de Fourier, un cierto procesado, y vemos que se están resonando determinadas frecuencias en esas cañerías. ¿Qué podemos hacer más? Pues bueno, trabajamos con Andra, que es la gestora de residuos radiactivos de Francia, para demostrarles que podíamos detectar pues, temas, radiaciones nucleares, y bueno, hicimos una serie de experimentos, y si lo queréis buscar por ahí, un paper en el cual publicamos lo que podía hacer. O últimamente, que pues, está bastante de moda, ¿no? Los sensores de hidrógeno, pues bueno, nos han pedido más o menos un cierto desarrollo, son un sensor de hidrógeno, pues bueno, podemos ver cómo para distintas concentraciones de hidrógeno, pues cómo puede ir cambiando, podemos mover nuestra FDG, y cómo es bastante repetitivo. O incluso estamos trabajando en detectar con la gente de química y del Hospital de la Fe de Valencia, detectar patógenos en fibras, ¿no? Pues modificamos un poco la fibra, la funcionalizamos y le ponemos el patógeno y vemos a ver si esto funciona o no. La fibra la modificamos para que tenga una determinada respuesta, y al colocarle el patógeno pues vemos que hay una determinada respuesta. Entonces, bueno, pues también podríamos llegar a detectar esto. Entonces, lo cierto es que uno puede hacer un sensor de fibra un poco hasta donde uno quiera, ¿no? Con la imaginación que uno piense, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Apenas nosotros estamos modificando algo la fibra, escribimos gratings, pero bueno, no hace mucho nos llegó una máquina para hacerle determinadas cosas en las puntas de la fibra o en los perfiles de la fibra. Hay muchas aplicaciones, tanto no sé, de energía, de transporte, de cosas que se pueden hacer. Como habéis visto, podemos detectar variaciones de temperatura desde criogenia hasta más allá de 1400 Kelvin. Y bueno, pues ahora estamos trabajando en detectar más allá de 2000 grados Kelvin. Está bastante la historia de hacer este sensor de 3D de forma para aplicaciones de robótica, y si abaratan los costes, pues bueno, pues uno podrá tener incluso como juguetes en su casa, por decir algo. Estamos desarrollando sensores para detectar elementos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, incluso para detectar ultravioletas o cosas que nos están pidiendo. Y lo cierto es que todo se puede hacer, pero evidentemente hay cosas que se pueden hacer, pero cosas que a lo mejor se nos quedan todavía lejos de las aplicaciones de mercado y que se necesita desarrollo, ¿no? Embeber estos sensores en determinados materiales composites no es obvio, es fácil, por supuesto, pero bueno, pues hay bastante cosas que ya hay hechas y que, bueno, pero todavía hay bastante por mejorar, y evidentemente todavía es caro. Los sensores de fibra para determinadas aplicaciones, claro, para monitorizar puentes, pues a lo mejor el precio no es excesivamente caro,
porque además estamos tratando de vidas humanas y bueno, pues no miran tanto el precio, pero para aplicaciones a lo mejor más industriales pues todavía hay que bajar bastante el precio y bajar bastante este coste de este data logger, ¿no? Y esto, bueno, pues hoy en día se está invirtiendo mucho dinero, no solo en España, sino en Europa, para bajar bastante el precio de estos data logger. Y bueno, y a lo mejor habrá que hacerlo customizado para cada una de las aplicaciones. Quería quedarme un poco con las ventajas, ¿de acuerdo? Un poco por repetir y por ser pesado. La fibra óptica puede tener muchas ventajas, desde tamaño, a poner muchos sensores, a ponerlas en sitios peligrosos ambientalmente. Y bueno, y que es algo bastante estable. Si es sílice y si son materiales compuestos, pues bueno, hay bastante por estudiar. Y nada, daros las gracias por vuestra atención y gracias sobre todo a la gente que hay en el grupo. Estas son las fotos de algunas de las personas que hay conmigo ahora trabajando. Y abajo, bueno, gente que ha pasado por el grupo y gente que todavía sigue en el grupo, pero que todavía no ha podido hacer la foto en este momento. Bueno, gracias un poco a todos porque es el trabajo de todos. Y bueno, quedo a vuestra disposición por si tenéis algunas preguntas. Pues muchas gracias, Salvador, por esta interesante ponencia que, bueno, nos has dado un barrido de dónde estáis trabajando actualmente el grupo. La verdad es que hemos visto que estáis trabajando en sectores muy diversos y es una tecnología muy transversal, ¿no? Ya no solo en el sector de composites, sino, como muy bien has dicho, en ingeniería civil, sector médico, aguas de Valencia, ferrocarril, etcétera. Pues nada, comenzamos el turno de preguntas y respuestas y nada, y os animo a que le planteéis todas vuestras dudas, principalmente acerca de composites, a Salvador. Y yo, bueno, pues empezar con una pregunta, porque de momento no tenemos preguntas de la audiencia. Entonces, bueno, has comentado al final de tu presentación, has hecho referencias a la medición de hidrógeno. ¿Nos podrías ampliar más información sobre lo que estáis haciendo en este terreno? Vale, bueno, pues la cuestión es que bueno, está bastante de moda, como sabéis todos. Yo creo que hay gente en vuestra asociación que están trabajando sobre todo en desarrollar estructuras para tanques de hidrógeno. Tanques de hidrógeno que pueden ser tanto líquidos como gaseosos, y eso hace que, bueno, trabajar a temperaturas muy diferentes e incluso que soporten variaciones de temperatura muy fuertes, ¿no? Entonces, lo cierto es que, bueno, nos están viniendo gente a la hora de trabajar en la monitorización de estos tanques de hidrógeno y la cuestión es que, dependiendo un poco de las necesidades, pues hay que proponerles una solución u otra, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, simplemente quiero detectar el hidrógeno, cómo se fuga por una pequeña cantidad de hidrógeno, y como veis hemos hecho un sensor que detecta variaciones, o sea, concentraciones de hidrógeno, pero a lo mejor no es lo más interesante a la hora de detectar que hay una fuga, a lo mejor en un tanque de hidrógeno, ¿no? Lo más interesante a lo mejor puede ser, no sé, o quizás antes de que se produzca esa fuga, que hay una pequeña tensión estructural y entonces, bueno, podemos detectarlo con un sensor de forma, o una vez ya está la fuga, pues quizás por el ambiente a lo mejor es más fácil detectar el ruido que está haciendo al fugar el hidrógeno o incluso un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto, desde luego, hay bastantes maneras de acercarse a la solución y también depende un poco de los tiempos de respuesta, ¿no? de que uno necesite. Entonces, bueno, era un poco por... La idea es, o sea, se pueden hacer todas las cosas o solo una, pero hay que tener muy claro al final lo que uno necesita, ¿no? Entonces, yo como lo veo es que se puede no solo detectar que haya concentración de hidrógeno, sino que a lo mejor hay alguna manera indirecta de detectar que algo está pasando con ese tanque de hidrógeno para saber si está funcionando bien o no. De acuerdo. Juan Campos te pregunta si puede ser una limitación hoy en día el data logger combinado con composites lightweight. ¿De qué forma se puede hacer la unión fibra data logger? Bueno, el data logger
en fotónica integrada, hoy en día es algo bastante pesado. En fotónica integrada es un láser y un fotodetector y lo que se llamaría un filtro, que es normalmente sea una WG. Esto básicamente, un láser es algo que mide 500 micras de largo por 50 de alto y 50 de ancho, como mucho. Un fotodetector es algo más pequeño y el WG también es muchísimo más pequeño. O sea, realmente la parte fotónica va a ser muy, muy pequeña, va a ser incluso más la electrónica. Nosotros, bueno, con lo cual se puede hacer un data logger el día de mañana realmente mínimo mínimo en cuanto a tamaño, ¿no? Y que no sea para nada pesado. Nosotros en esta aplicación, por ejemplo, del colchón, que teníamos que hacer algo muy, muy pequeñito, claro, aquí no he puesto las dimensiones, pero esto no deja de ser menos de, yo creo que la longitud de esto eran como 7 centímetros, la altura no era más allá de 1 centímetro, y lo que pesaba realmente eran los componentes electrónicos, que eran componentes electrónicos ni siquiera de SMD, o sea, que al final se hizo, ¿no? Es algo bastante pequeño, pero con componentes para nada de fotónica integrada. Era coger un LED de estos de Halloween que he dicho antes y poco más y poner ahí una lucecita. Al final la dimensión se puede hacer extremadamente pequeña. ¿De acuerdo? Yo creo que esto sí que puede llegar a ser compatible. Evidentemente queda un desarrollo por delante, por hacer, sobre todo en precio y al final, pero bueno, en ellos está. ¿De acuerdo? Y yo lo que creo que al final ocupará mucho más por decir algo, el disipador térmico que uno necesita para ese láser que el propio láser por cualquier elemento. Sí, Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta de Cristian Builes, que dice así: muy buenas tardes, ante todo, mil gracias por toda la información. Con respecto a los composites, ¿habéis probado si los FBG son sensibles a cambios químicos? Por ejemplo, variaciones entre el ratio de mezcla de resina endurecedor o catalizador. Vale. A ver, aquí se puede hacer un poco lo que uno decida, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos con fibra de sílice. La sílice evidentemente no es sensible a los cambios de índice de refracción, pero yo sí que puedo detectar los cambios de índice de refracción porque puedo hacer lo que se llama un pequeño transductor que eso haga que interactúe con la luz. ¿Vale? Lo más simple es en la punta de la fibra dejarla al aire y cambia un poco con que apenas cambie un poco el índice de refracción, pues la luz que refleja hacia atrás cambia, sencillamente. Por deciros algo, nosotros en un trabajo estamos viendo cambios de variación de pasar de nitrógeno de fase líquida a fase gaseosa, que realmente cambia muy poco la variación de índice de refracción. Se puede. La cuestión es ver cuánto, qué rápido y en cuántos puntos, ¿no? Y luego hay maneras un poco también indirectas de verlo, pero en sí. Y luego lo que se puede hacer es, otra gente lo que está trabajando es en lugar de esto, en lugar de fibra de sílice, que es muy estable y lo cual está muy bien, gente que trabaja con fibra de polímeros. Entonces el propio polímero a lo mejor reacciona, pero esto claro hay que estudiarlo. Y yo realmente esa solución ahora mismo no la conozco. Sí que sé que hay gente que tiene polímeros que lo que hacen es el propio guiado de la luz, pues por ejemplo reacciona al oxígeno que hay en un determinado sitio, ¿no? Entonces detecta variaciones de oxígeno. Entonces se produce una pequeña reacción química, entonces si cambia el oxígeno, pues lo puede detectar. No se podría. La cuestión es, ¿se puede hacer? Sí, el precio ya no lo sé, pero sí. De acuerdo. Álvaro Espada te pregunta si puedes valorar la reparabilidad en una estructura de material compuesto con fibras bien embebidas o bien pegadas. A ver, entiendo que he puesto previamente los sensores, porque si no, o sea, si no están puestos previamente, no. ¿Vale? Sí, obviamente, si están puestos. Si están puestos, sí, evidentemente. Si están puestos, sí. O sea, la cuestión es, evidentemente hay que estudiar la pieza, hay que ver cómo trabaja
antes de que sufra cualquier daño y verle luego. A ver, no es un problema obvio ni sencillo ni fácil, hay que estudiarlo, hay gente trabajando en ello y para eso se hace. O sea, se embeben los sensores o se ponen en superficie justamente para eso. Entonces, ahí evidentemente es un trabajo de un grupo de gente y viendo un poco qué reaccione, pero en eso desde luego hay mucha gente, no solo nosotros en Europa y en el mundo, trabajando en este tipo de cosas. Y luego, bueno, pues teniendo soluciones imaginativas, ¿no? De ver exactamente, o sea, cómo captar ese daño, cuándo captarlo y cuánto antes captarlo, ¿no? Como hemos puesto, ¿no? Nosotros habíamos puesto el sensor embebido dentro de un palito de pultrusión y fabricado por pultrusión, y perdonadme que a veces yo no, vuestro lenguaje no lo hablo bien, aquí bebimos los sensores y empezamos a estirar esto y bueno, parecía que funcionaba bien, pero incluso, bueno, se llegó a esta rotura, pero nosotros detectamos antes de llevar esa rotura muy al principio que algo ya no estaba pasando bien internamente. Esto era porque estaban estirándolo, pero a lo mejor le podíamos haber pegado un golpe, lo podíamos haber doblado demasiado. Sí. Sí. Muy bien. David Sanipatín nos da las buenas tardes a todos y te dice a ti que, bueno, primero que nada, una excelente presentación. Mi pregunta son dos. ¿Existen limitaciones en el número de veces que se puede utilizar un mismo sensor? ¿Y cuáles serían las ventajas de la fibra en este aspecto? Bueno, a ver, la fibra, todo depende, ¿no? Si lo hemos embebido dentro de una pieza, pues recuperarlo de la pieza es complicado. Si lo colocamos en superficie con algún tipo de adhesivo, sí que lo podemos recuperar fácilmente, ¿vale? Entonces sí, o sea, la verdad es que el vidrio como tal es muy, muy estable y si no lo hemos llevado a rotura, si no hemos sobrepasado su límite elástico, evidentemente sí lo podemos utilizar todas las veces que queramos. Por deciros una cosa, esos puentes que os hemos enseñado, nosotros colocamos unos sensores en esos puentes, en uno de ellos en 2014. Hicimos lo que se llaman unas pruebas de carga en el puente y los dejamos ahí y demostramos que, bueno, que el puente aguantaba todavía determinados pesos y lo hicimos. En el año 2019 contactó con nosotros Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana interesados en volver a repetir las pruebas de carga y si funcionaban bien, pues ya dejarlo, estar continuamente monitorizando los sensores y poniendo mucho más sensores. Bueno, aquellos sensores que dejamos en 2014, con todas las inclemencias meteorológicas que han pasado en el Levante, con todas esas lluvias torrenciales, bueno, todo esto que está pasando, y bueno, toco madera, los sensores siguen funcionando perfectamente como el primer día, ¿no? Esto es lo bueno de trabajar, por ejemplo, con la sílice. Eso es una buena noticia. Manuel González, muchas gracias por su ponencia. Le quería preguntar el tipo de recubrimiento más utilizado en estos sensores de fibra de Bragg en todas las aplicaciones que has expuesto, como la ingeniería civil, medicina, etcétera, y qué diferencias hay con respecto a otros. A otros, bueno, A otro lo tipo de intento sensores. a otro tipo de sensores. Bueno, a ver, en cuanto a los polímeros con los cuales se recubren, pues bueno, depende un poco de la aplicación. No tiene por qué ser para obra civil unos y para medicina otros, sino que pues, en medicina habrá que ser biocompatibles y en obra civil, bueno, pues al final también depende un poco a veces del proveedor, ¿no? Al final el polímero, normalmente hay dos en los cuales la gente suele trabajar, que es el acrilato y la poliamida. El acrilato es más barato, es más fácil trabajar con él. Y si no es necesario por ningún tipo de aplicación, por ejemplo, que deba soportar el acrilato, se trabaja comercial, porque intentamos trabajar con acrilatos comerciales, pues a lo mejor no aguanta más allá de 120, 130 grados, pues bueno, que eso para obra civil sobra, no nada se va a poner a 120, 130 grados, pues es suficiente. La poliamida, pues, permite un rango de temperatura mucho más alto. Es un poco más desagradable trabajar con ella a la hora de fabricar los Braggs. Sí que es cierto que es desagradable con nuestro láser, pero acabamos de comprar un nuevo láser que se llama un láser de femtosecond, que es al contrario, es más fácil
para nosotros ahora trabajar con la poliamida que con el acrilato. A partir de ahí, no puedo contar mucho más, porque en algunos hay NDAs, ¿no? No te puedo contar exactamente el polímero, aunque tampoco es fácil, es complicado averiguar, que se puede colocar en una tubería de agua porque tiene que cumplir ciertos requisitos de que pueda estar en contacto con un alimento humano, ¿no? Por decir agua, el agua. En medicina lo que tiene es biocompatible y de momento el acrilato, bueno, tampoco lo estamos metiendo, no es algo que les preocupe mucho, por lo menos no nos han dicho que no. Y luego pues hay acrilatos muy específicos para que aguanten temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, y ahí poco puedo decir, ¿no? A día de hoy. Y nada, cuando es eso, o sea, depende un poco, uno tiene que buscar un composite o algo que lo recubra, ¿no? Y que recubra la fibra. Al final, lo que recubre la fibra es para darle consistencia, sobre todo consistencia mecánica, porque la fibra es vidrio y entonces se parte muy fácilmente. Es muy dura, soporta bien las vibraciones, pero no que la curvemos un poquito. Entonces, este primer recubrimiento es para poderla manipular fácilmente. Pero bueno, incluso nosotros a veces hemos cogido una fibra, le hemos quitado todo el polímero, hemos dejado el vidrio y la hemos enrollado en un tambor tal que así, como 10 metros. Parece que no iba a doblarse, pero se dobla. Entonces, también depende. Desde luego es mucho más frágil y fragiliza mucho más. Bueno. De acuerdo, Salvador. De momento no tenemos más preguntas. Digo de momento porque siempre al final se suele apuntar a alguien más. Y bueno, es el momento que nosotros desde AIMAC aprovechamos para invitaros a todos a nuestro siguiente webinar. Se titula Fabricación del revestimiento superior de un ala altamente integrada mediante laminación automática en un paso con materiales termoplásticos. Que será el mes que viene, y la ponente es Mar Zuazo de FIDAM, y en concreto será el próximo 23 de noviembre. Con este webinar acabamos la tanda de webinars de este año 2022 y nada, animaros a todos a que asistáis. Y como te decía, siempre hay una última pregunta. El asistente no quiere darnos su nombre, es un asistente anónimo. Y bueno, comentarte que dice así: cuando has hablado de sensores para alta temperatura a 1000 grados, tras realizar los ensayos, ¿los sensores tienen todavía resistencia mecánica o fragilizan tanto que se rompen? A ver, tienen la resistencia mecánica para... A ver, el vidrio fragiliza y la sílica fragiliza, pero tienen suficiente resistencia mecánica para, por ejemplo, para someter, o sea, si los dejas bien colocados, si los haces con gracia, son capaces de aguantar vibraciones. Si los intentas tocar un poco y doblar, se van a fragilizar mucho en sílica, con lo cual se están estudiando otros materiales que aguanten mejor esas temperaturas, evidentemente. Entonces, el límite, bueno, va a estar ahí. Hay estudios que hablan de esa fragilización que empieza, sería muy normal de 700, 800, otra gente que habla de 1000 grados. Nosotros tenemos ahora un proyecto en el cual lo que estamos haciendo es desarrollando un composite que le dé consistencia mecánica, que aguante esos 1000 grados para que le dé esa consistencia mecánica. No os cuento nada porque realmente estamos a mitad del proyecto y esperamos tener resultados el año que viene. Si funciona todo bien, pues lo enseñaré, pero será un poco, la idea es esto, o sea, sí que hay materiales que aguantan bien 1000 grados, entonces, ¿por qué no esos materiales que recubran la fibra y que le den esa consistencia mecánica que se le pierde, ¿no? Y si la fibra no sirve, pues si la fibra sílica no sirve típica, pues hay que buscar otros materiales y en ello estamos. No es un secreto decir que hay gente que, por ejemplo, trabajando con materiales de aleaciones de zinc, con óxido, con no sé qué, y en concreto una de las que están muy de moda los últimos años son fibras que se llaman de zafiro. Nosotros tenemos fibras de zafiro que normalmente, lo que os digo, es
en teoría tenemos que empezar a trabajar con ellas a principios del año que viene. Con lo cual, si me invitáis a finales del año que viene o antes, por nosotros ojalá no saquemos los resultados antes, pues si lo podemos conseguir antes y nos invitáis o lo que sea, pues bueno, publicaremos los resultados en la medida que nos dejen, ¿no? También nos están pagando un poco por ese desarrollo, entonces bueno, cuando nos dejen, pues publicaremos algunas cosas. Bueno, yo lo que te invito desde ya es que vengas al MadCom de Gijón a presentar los resultados que tengas hasta ese momento y que puedas presentar, evidentemente, en un paper en nuestro congreso, que aprovecho para adelantaros aquí, que ya tenemos fecha, para que os lo vayáis reservando en vuestras apretadas agendas. El congreso MadCom 23 será del 13 al 15 de junio de 2023. Así que te queda un poco más de medio año para, para que podáis adelantar ese trabajo y nos podéis presentar los avances. Solo un poco por incidir, esto es el sensor que le hicimos a la ESA y nos hicieron probarlo, no sé, ahora no recuerdo, serán 2550G, o sea, sometiendo un shaker de vibración y aguantó. Pero claro, hay que saberlo, hay que tener, bueno, a la hora de dejarlo depositado y tal, después de someterlo a 1000 grados durante bastante tiempo. Bueno, pero que evidentemente esto hay que mejorarlo para más allá. Genial, hay que seguir trabajando, Salvador. Pues siempre que seguimos, siguiente pregunta. Espero que tengas tiempo, que te hayas reservado un poco de tiempo. Bueno, a las 5 pensaba cortar, pero bien, una pregunta más, sí, contarme. Juan Luis Martínez Vicente te dice: buenas tardes, muchas gracias por su presentación. En SHM aplicada a composites, me preguntaba cómo se podría caracterizar una fibra de Bragg ante deformaciones transversales al mismo, entre paréntesis, manteniendo una deformación longitudinal constante. Bueno, evidentemente una fibra, si está puesta en longitudinal, no debería captar las transversales. Y lo mismo pasa, supongo, con las galgas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, tú pones las rosetas estas que pones en los 3 ejes para captar las 3 strains. A partir de ahí, lo que la imaginación quiera. O sea, puedo poner... pensemos que la captación simplemente es un eje, pero a partir de ahí uno puede fantasear haciendo fibras que tengan varios núcleos, con modos acoplados, o sea, unas cosas un poco muy de papers de investigación, pero no sé si vale la pena para una aplicación muy comercial. Entonces, a veces hay que valorar, ¿no?, estas cosas. O sea, seguro que nosotros lo hemos publicado, pero no me costaría mucho encontrarte algún paper de gente que dice que con una sola fibra capta variaciones transversales y longitudinales. No es complicado. O sea, pero es nuevamente, no tiene una sola CBG, realmente hacen varias cosas, ¿no? O sea, no es una fibra normal, no es una fibra comercial, se pueden hacer cosas. Que eso se lleve a la vida real, bueno, todo depende, ¿no?, de la necesidad que se tenga. Pero no. De acuerdo, pues si te parece lo vamos a ir dejando aquí. Entonces, darte las gracias una vez más, Salvador, por colaborar con los webinars de AEMAC. Ha sido un placer tenerte aquí. Invitarte, como ya he dicho, a que vengas al MadCom en Gijón a contarnos más cosas. Y ahora, si te parece, pues me gustaría que, bueno, que nos dieras unas últimas conclusiones finales, un último mensaje acerca de todo el trabajo que estáis desarrollando en los distintos equipos en los que estás dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, lo único es lo que pone el mensaje final, ¿no? Daros las gracias. Gracias por habernos escuchado. Nosotros estamos abiertos a colaborar con quien sea, a escucharle. Muchas veces nos viene gente diciendo si podemos hacer un determinado sensor y muchas no, algunas veces les decimos que no, porque a lo mejor hay soluciones de sensores en el mercado mucho mejores y a veces uno no quiere matar moscas a cañonazos. Desde luego la fibra, un poco por ahí, tiene muchas ventajas para determinadas aplicaciones, pero no es la mejor en todas las cosas. O sea, yo no digo que sea la mejor para detectar a lo mejor algunas preguntas que me habéis dicho, el índice, el grado de curación de una resina.
Bueno, sí te lo puedo detectar, pero no lo sé si es en un solo punto. A lo mejor hay un sensor mejor. Si quieres 50 puntos en una distancia muy grande, tal, pues a lo mejor quizás sí que te conviene la fibra, ¿no? Pero todo hay que estudiarlo, ¿no? Y ver la aplicación y bueno, si algún día tenéis alguna duda y queréis preguntarnos, el email mío está ahí, es ssales@, bueno, he puesto de com, pero es ssales@upv.es, mucho más fácil. Si queréis, lo puedo incluso modificar para que os sea mucho más fácil de memorizar. Entonces, bueno, con eso lo tenéis ahí. De acuerdo, Salvador, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Un Gracias, hasta abrazo. luego, chao.